quisiera hablarles sobre un desafío que tenemos ya hace un buen tiempo, es ser la iglesia en la era digital, ¿no? Esa era una propuesta. Y para esto yo quisiera dividir el tema en dos partes. Una de estas partes está claramente enseñada en la Biblia, ustedes seguramente van a saber mucho de esto. La otra parte no está ni claramente ni muy oscuramente, no dice nada la Biblia acerca de esta otra cuestión. Pero vamos a comenzar hablando sobre lo que es ser iglesia, recordando un poco nada más, de lo que ustedes seguramente ya saben. Para eso quisiera leer con ustedes Efesios capítulo 1, versículo 1, que es un texto que resume de alguna manera, la carta de Pablo a los Efesios es una carta que habla principalmente de la iglesia, de su naturaleza, su misión. El capítulo 1, versículo 1 de Efesios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vamos a recordar qué es la iglesia, porque esto es algo que nosotros tenemos que enfatizar constantemente, ¿no? Tenemos que reafirmar todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón qué es la iglesia de la que somos parte. Y por supuesto que no hay ninguna definición que sea corta, que sea sencilla y que pueda decirlo. También podemos recordar o enumerar qué cosas no es la iglesia, que eso nos ayudaría mucho porque estamos más familiarizados con eso, con cosas que la iglesia no es y que nosotros a veces pensamos que sí. Pero la Biblia enseña que la iglesia es una comunidad principalmente, una comunidad que fue creada o que es creada por Dios, que está formada con discípulos de Cristo, que también son hijos de Dios, o primero hijos de Dios y después discípulos de Cristo, que mantiene comunión con el Espíritu Santo de Dios, que habita en la iglesia y que habita en cada uno de los hijos e hijas que forman parte de la iglesia. El Espíritu que habita en medio de la iglesia la capacita para cumplir con el propósito para el cual las personas han sido elegidas. Es una definición un poco extraña, ¿no? Si se la leo rápido, dice que la iglesia es una comunidad creada por Dios, con discípulos de Cristo, hijos de Dios, en comunión con el Espíritu Santo que habita en ellos y en medio de ellos y los capacita para el propósito por el cual han sido elegidos. Lo que está diciendo es que la iglesia no es este lugar, ya lo mencionábamos anoche, ¿no? Cuando nosotros leemos o hablamos de que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, creo yo que ninguno se imagina que Cristo va a venir a llevarse esto que vemos acá, ¿no? No sé si ustedes se habían imaginado alguna vez a Cristo descendiendo del cielo con unas herramientas y diciendo, bueno, hijos, hijas, vamos a desarmar las cosas que las llevamos. No viene a buscar eso. Tampoco viene a pedirme a mí una agenda con actividades. No me va a preguntar el Señor Jesús, a ver, Lucas, mostrame tu agenda, qué hiciste durante el 2021, cuántos programas implementaste, cuántas cosas nuevas hiciste, o cuántas reuniones tuviste, y nos agarró la pandemia, ay, qué macana, entonces no me voy a poder. No, Jesús no viene a pedirme eso. ¿Qué es lo que viene a buscar el Señor? Viene a buscar personas. Eso es lo que se va a llevar. Y lo que nosotros hacemos como iglesia, ya sea las construcciones, los programas, todo lo que hagamos como iglesia, tiene que ser siempre recordando que lo importante son las personas. Queremos alcanzar personas para Cristo, para que sean formados, como hablábamos anoche, a la imagen de Cristo. Eso es lo que va a venir a buscar el Señor. Personas, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros vecinos, amigos. Y esa es la misión entonces de la iglesia. La iglesia es una comunidad que Dios creó con un propósito y podríamos decir muchas cosas más, pero sobre todo con la misión de alcanzar personas. ¿Quién es la iglesia? Bueno, la iglesia está compuesta por todos los creyentes. Esta idea me apasiona mucho a mí. Todos los creyentes alrededor del mundo y a lo largo de la historia. Todos los cristianos que han nacido de nuevo. Los reformadores hablaban de una iglesia visible y una iglesia invisible. No sé si han escuchado de esto. La iglesia visible somos todos los que estamos acá. La iglesia invisible es cuántos de los que estamos acá realmente hemos nacido de nuevo y recibimos al Señor en nuestra vida, ¿no?
podría yo no ser cristiano, incluso estar predicando y no ser cristiano, porque de eso la Biblia también habla, y en la historia ha habido muchos ejemplos de incluso predicadores que no habían nacido de nuevo. Así que yo tengo que examinarme también, o ustedes tendrán que examinarme, y cada uno debe pensar si realmente hemos nacido de nuevo para ser parte de la iglesia. Pero este es un misterio. La iglesia es algo maravilloso. De hecho, la misma carta a los Efesios más adelante, el apóstol Pablo va a decir, es un misterio, hablando del matrimonio, cómo el matrimonio simboliza la unión de Cristo con su iglesia. Y Pablo dice, es un misterio. La iglesia es algo maravilloso. No es una institución, aunque estemos organizados como institución. No es igual a ninguna otra cosa, en ninguna otra comunidad en la tierra. No es igual a una nación. Es muy particular y es una bendición. Una bendición ser parte de la iglesia, un privilegio pastorear a la iglesia, y es un gran desafío, porque la iglesia es de Cristo y nosotros tenemos que recordar eso siempre, que la iglesia es del Señor. Eso nos da mucha esperanza, porque Cristo dejó grandes promesas acerca de que Él se iba a hacer cargo de su iglesia. Por ejemplo, recordaremos que Jesús dijo, las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia. Así que cuando nosotros nos encontramos con una sociedad que nos desafía, con sus ideas y con lo que fuera, a veces amedrenta un poco, preocupa, y tenemos que recordar que al final la iglesia es de Cristo, que Él la va a sostener, Él la va a llevar triunfante, que Él la está purificando para sí mismo, dice Efesios también más adelante. Así que cuando nos encontramos con problemas dentro de la iglesia, alguna situación que no nos guste, también nos da la tranquilidad, bueno, Cristo está purificando a su iglesia para sí mismo, así que nos da paz. Pero también un enorme sentido de responsabilidad de que nosotros no podemos hacer de la iglesia lo que nosotros queremos. Fabián Liendo dice que la iglesia debe entrar en un proceso, esto lo viene diciendo él ya hace unos 10 años o 15, que la iglesia debe entrar en un proceso de devolverle la iglesia a Dios. Y con esto él se refiere a que le hemos implementado a la iglesia muchas cosas que en realidad no son las que el Señor quería desde un principio, en su diseño original, y que se las tenemos que devolver. Es un juego de palabras, ¿no? Dejar que Dios haga de la iglesia lo que Él quiere hacer de su iglesia, no lo que nosotros queremos que la iglesia sea. La iglesia es, como ustedes saben, la palabra en el idioma original está compuesta por un prefijo que significa ek o ex, que significa sacar de algún lugar, y a otra palabra que tiene que ver con llamados, ¿no? La palabra klesia, que viene de la raíz caleo y que significa llamar. La iglesia es una comunidad llamada, sacada de donde está. Y miren qué misterio, porque la iglesia somos una comunidad sacada y luego vuelta a colocar. ¿Está bien? Dios nos sacó y nos vuelve a poner en el lugar donde nos sacó. Sí se entiende eso, ¿no? Igual ahora lo vamos a leer un poquito más. Somos una asamblea llamada desde, extraídos. Nosotros fuimos sacados, rescatados, dice el apóstol Pedro, de una vana manera de vivir, pero no nos fuimos al cielo todavía. ¿O sí? Ninguno está en el cielo. Fuimos sacados del mundo y ahora somos vueltos a poner en el mundo para ser influencia. Fuimos sacados, algunos fueron sacados de una familia que estaba lejos de Dios, o de una vida lejos de Dios, pero somos vueltos a enviar a esa misma familia, a esa misma comunidad, a esa vida que teníamos también. Efesios 1:1, lo leímos recién, resume en ese primer versículo lo que acabamos de decir y otras cosas más. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, saluda a estos creyentes en Éfeso y les dice, santos y fieles. ¿Ustedes se imaginan que la iglesia de Éfeso eran todos casi ángeles? Cuando leemos así decimos, wow, qué lindo llegar a ser santos y fieles. Bueno, así es como la Biblia nos llama a nosotros cuando creemos en el Señor Jesús. Este es el llamado y la naturaleza de la iglesia. Ya somos santos, yo sé que todo lo que estoy diciendo ustedes lo saben. Ya somos santos no porque hemos alcanzado, como hablamos con los chicos anoche, la estatura de Cristo, sino porque hemos sido santificados, ¿no? Ustedes lo saben a esto. Ya el Señor nos ve santos, a pesar de nuestras fallas de carácter, a pesar de cosas que todavía no están bien en nuestra vida, pero gracias a Dios que Él nos ve a través de Jesús. Entonces, cuando me ve a mí,
Reniega, claro que sí, ay, este Lucas, pero me ve a través de Jesucristo y por eso me ve santo. Y me ve fiel a pesar de que yo sigo pecando. Yo espero que ninguno se espante, pero yo sigo pecando. ¿Ustedes no? Algunos sí. Seguimos pecando porque está en nuestra naturaleza. El mismo apóstol Pablo en Romanos, él habla de esto. Dice, tengo esta lucha dentro de mí, que yo quisiera poder agradar a Dios con toda mi vida, pero no me sale. Tengo pensamientos, tengo deseos, tengo actitudes que van en contra de los deseos del Espíritu. Y pelean entre ellos, dentro de mí, porque el Espíritu quiere algo y yo anhelo eso que el Espíritu quiere, pero también mi carne quiere otras cosas que no tienen nada que ver con las que quiere el Espíritu, y yo también las quiero. Y está esta lucha. Y a pesar de nuestros pecados, Dios nos ve santos y fieles en Cristo Jesús. Ese es el secreto, lo que sigue diciendo Pablo allí en Efesios, ¿no? Esta es la razón de la iglesia. Nosotros estamos acá porque Cristo lo hizo posible. Si Jesús no hubiese venido a este mundo, no hubiera nacido en el pesebre, no hubiera muerto en la cruz, y como dice 1 Corintios 15, si Él no hubiera resucitado, nosotros podríamos reunirnos y no tendría ningún valor. Podríamos ser como un club, podríamos ser como una organización de beneficencia. ¿Saben cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una organización como Cáritas o UNICEF? Ellos hacen muchas cosas buenas por los niños, pero no son la iglesia. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. Así que si nosotros, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, si repartiéramos todos nuestros bienes, si cantáramos, si hiciéramos muchos bienes a los demás y viviéramos una vida abnegada, sin Cristo, solo seríamos una organización, un club, alguna ONG, pero nada más. La razón de la iglesia es Cristo. Y todo lo que hacemos tiene que ser por Él, tiene que ser para Él y recordando que Él lo hace posible. Así que esa es nuestra naturaleza y nuestro llamado, somos santos y fieles y nuestra razón es Cristo. Pero luego viene una frase que es muy especial. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Y qué dice su Biblia ahí en el versículo 1? ¿Cómo sigue? Que están en Éfeso. Y no es poca cosa esa expresión. Que están en Éfeso. Esa es la misión de la iglesia. Nuestra naturaleza y llamado, nuestra razón, lo dijimos recién. Pero la iglesia no está acá en el mundo porque sí. No está acá en el mundo porque surgió en la historia. Estamos acá por una misión. Y nuestra misión es nuestra ciudad. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No les dice el apóstol Espíritu Santo, a través de Pablo, no les dice ustedes son de Éfeso, no les dice ustedes le pertenecen a Éfeso, ustedes son de Cristo, le pertenecen a Él, pero están en Éfeso. Si escribiera la carta en este tiempo, a mí me estaría enviando una carta diciéndome a los santos y fieles que están en Salta, que están en Posadas, que están en México, que están en Colombia. La iglesia está ahí y no es poca cosa. Este es un concepto muy muy común en la teología del apóstol Pablo. Si ustedes quieren pueden acompañarme rápido, si no, no importa, yo voy a leer solamente unos versículos para que veamos esto. En Romanos capítulo 1, versículo 7, se me caen todos los regalos de mis hijas que me hacen cartitas. Bueno, Romanos 1:7 dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Vieron? Otra vez. La naturaleza de la iglesia, amados de Dios. El llamado de la iglesia a ser santos, pero están en Roma. No están fuera, no han sido apartados, no han sido sacados, fueron renovados, pero todavía están ahí donde viven porque es necesario. En 1 Corintios lo vuelve a decir en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. De nuevo estamos leyendo lo mismo.
Es una iglesia en la historia, es una iglesia en el mundo, que ha sido llamada para ser santa, que está convocada por Dios para ser diferente, pero que está en Corinto. No deja de pertenecerle a su comunidad. Y este es el desafío de la iglesia. Por eso les decía recién que la iglesia es una comunidad extraída y vuelta a poner donde está. Es una iglesia, la iglesia es una comunidad llamada, sacada. Cuando hablamos de algo santo estamos hablando de algo que Dios consagra para sí mismo, ¿no? Entonces Dios nos atrae, ¿sí? Nos extrae también de nuestra comunidad para que le pertenezcamos a Él, pero nos vuelve a enviar a la misma comunidad con una misión. Y esto para nosotros, los creyentes, representa un desafío enorme. Porque pasamos de una vieja vida a una nueva vida y a veces nos olvidamos de volver. Nos pasa mucho en nuestra tarea ministerial en estos años, no son muchos años que tenemos de experiencia, pero hemos visto cómo hay un fenómeno. Aquellas personas que recién se convierten a Cristo tienen una facilidad para entender ciertas cosas, ¿no? Ellos pueden mantener su grupo de amigos, pueden seguir yendo al trabajo, van creciendo en la vida espiritual, pero hacen bien esa tarea de estar donde tenían que estar. Pero con el paso del tiempo lo que vemos es que a los creyentes nos cuesta cada vez más relacionarnos mejor con nuestros contextos. A veces viene algún hermano y me dice: a mí ya no me sale reunirme con mi familia. Antes yo iba a comer con ellos y me sentía bien, pero ahora ya me cuesta, no me gusta ir. Y claro, uno entiende, lo que pasa es que por ahí la familia tiene conversaciones que a él como cristiano o a ella como cristiana ya no le resulta tan cómoda, pero igual uno tiene que recordar que ahí es donde tenemos que estar, que ahí es donde el Señor nos manda. Qué bueno que haya cosas de nuestra vieja vida que nos molestan, pero qué triste que eso nos aparte de la comunidad en donde Dios nos puso. Fuimos sacados y vueltos a poner. Fuimos sacados del mundo, pero estamos puestos en el mundo. No hablo del planeta Tierra, ¿no? Me refiero a el ciclo o el siglo en el que vivimos. Fuimos llamados de una ciudad y vueltos a poner en esa ciudad. Fuimos sacados de un tiempo con sus ideologías y con sus cosas, pero estamos puestos en este tiempo. Le hago una pregunta: ¿por qué ustedes no nacieron en 1900? Ninguno nació en 1900, ¿no? Después sí, pero en el año 1900. ¿Por qué ustedes no nacieron en ese año? La pregunta tiene una respuesta muy obvia. Porque Dios no quiso, exactamente. Significa que Dios nos quiso acá y ahora. Este es el tiempo en el que el Señor quería que estemos. Este es el tiempo en el que Dios quería que vivamos. ¿Por qué ninguno de ustedes nació o vive en Afganistán? Porque Dios no quiso. Vivimos acá porque acá es donde Dios nos quiere. Después uno en la vida toma decisiones, se muda, va bien, se muda mucho. Pero estamos en el lugar donde Dios nos quiso. Para mí entender eso fue un desafío y fue una bendición. Porque cuando entiendo que yo estoy viviendo en esta época porque Dios lo quiso de esa manera, entonces yo recuerdo que Dios no comete errores, que Dios lo hace todo y tampoco hace las cosas por azar, ¿no? Él me quiso acá en este tiempo. Y entonces me empiezo a preguntar: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer yo entonces para tu gloria en este tiempo en el que estoy viviendo? A veces tenemos conversaciones con mi papá y él extraña mucho su época de joven. Él conoció al Señor ya siendo grande, a los 30 años. De la familia de mi mamá sí, ellos, mis abuelos todos son creyentes de mucho tiempo, pero mi papá tuvo una vida sin Dios. Y él me dice: aún en mi época de joven, cuando yo no conocía al Señor, igual la gente era distinta. Y él me cuenta a él le gustaba mucho Palito Ortega y veía sus películas y se acordaba de sus amigos. Me dice: lo más peligroso que hacíamos con mis amigos era ir a jugar al fútbol y tomar una gaseosa y fumar un cigarrillo, y ahora yo veo que los chicos, sí, es verdad, los tiempos cambiaron,
nosotros trabajamos con los jóvenes y no es como antes, eso es cierto. Yo me doy cuenta que las cosas no son como hace 10 años cuando yo era más joven. Pero no podemos retener el tiempo, ni podemos volver tampoco desde el tiempo atrás. Pero sí tengo que recordar que este es el tiempo en el que Dios me puso. Eso sí puedo hacer, tomar conciencia de que en esta época es donde Dios tiene su iglesia. En este tiempo, en esta temporada, en este lugar es donde Dios tiene su iglesia. Yo fui sacado de una cultura y fui vuelto a colocar en esa cultura. Ya no soy igual, ya no pienso de la misma manera, pero acá vivo, en una cultura, en una sociedad que tiene sus prácticas, que tiene sus convicciones, que tiene sus creencias. Y este es un desafío, ser la iglesia en el contexto en el que nos toca ser iglesia. Hace 500 años la iglesia tenía otros desafíos, no era más fácil, eran distintos. Hace 200 años la iglesia tenía otros desafíos. Y dentro de 200 años, si Cristo no viene antes, la iglesia va a tener otros desafíos. Nunca va a ser más fácil que en otros tiempos, simplemente van a ser diferentes. Nosotros cuando leemos la Biblia, leemos por ejemplo el libro de Hechos, y nunca vemos que al principio del cristianismo ser iglesia era algo simple. No, al contrario, yo diría que a ellos los perseguían de formas que a nosotros no nos persiguen, por ejemplo, ¿no? Pero vemos una iglesia que está siendo perseguida, que está siendo oprimida, que está siendo coercionada para que dejen de predicar el Evangelio. Lo que yo nunca veo en el libro de Hechos es una iglesia miedosa, por ejemplo. Los veo siempre muy firmes, muy convencidos, entendiendo que están llamados para ese tiempo. Así que sí, los perseguían, pero ellos seguían predicando. Los laceraban, los metían presos, pero ellos permanecían orando y anunciando el Evangelio. Y ese es el desafío que nosotros tenemos en realidad. No tanto pensar en cómo es que van cambiando nuestros contextos, sino cómo es que nosotros seguimos siendo iglesia en medio de los contextos que van cambiando. Esa es la primera parte de este tema, es ser iglesia. No ha cambiado mucho en la historia, en 2000 años de existencia la iglesia ha tenido más o menos las mismas pruebas, los mismos desafíos, las mismas situaciones, pero sí cambia el mundo alrededor. Y cuando hablábamos con José de este desafío de ser iglesia en la era digital, entonces es que tenemos que pensar en esta segunda parte, ser iglesia, lo que dijimos recién, pero la era digital es una situación bastante particular. Yo no voy a hablar mucho de esto porque en realidad tendríamos que estar un fin de semana entero hablando de lo que es la era digital, pero sí quisiera que pensemos juntos en cuál es el tiempo que estamos viviendo y cómo es que nos toca ser iglesia en este tiempo. Para empezar, ¿qué es la era digital? Es lo que más o menos todos nosotros conocemos, es la época actual. La mayoría de los expertos habla de que la era digital comienza con la llegada de Internet, y algunos dicen que un poco antes, cuando llegó la computadora digital o aumentaron las computadoras. Antes no es que no existían, pero eran computadoras enormes. ¿Alguien se dedica a esto, a la informática, a la tecnología? ¿Están acá? ¿Ninguno? Así puede explicar mejor que yo. Pero básicamente es esto, ¿no? Había computadoras que eran del tamaño de una habitación entera y ahora tenemos esto. Y esto ha cambiado mucho en los últimos años y nos pone también en nuevos desafíos. Las características de la era que nosotros estamos viviendo las conocemos bien, cambian de algún lugar a otro, pero más o menos se parecen en todos los lugares. Una de las cosas que vemos es la velocidad de la comunicación. Aumentó enormemente. Hay mejor comunicación, salvo como recién que no conseguía señal, pero en general la comunicación ha aumentado. A veces yo me encuentro con personas que me dicen, por ejemplo, un pastor que conocí me contaba que él estaba de novio que él estaba en el seminario y su novia estaba en otra ciudad, Entre Ríos, y se escribían cartas, y entonces tenían que esperar días que llegue la carta. No sé si a alguien acá le ha pasado algo así. Claro, se tenían que escribir cartas y pasaban días hasta que volvía la otra carta y de nuevo de mandarla o llamar por teléfono. Me contaba que también tenía que viajar hasta el correo para pedir el telégrafo, y ahora, bueno, ustedes vieron, ya no es así, la comunicación es instantánea. Recién les contaba, mientras ustedes estaban cantando, yo le estoy mandando videos a mi esposa que está a más de 1000 kilómetros y ella está viendo en tiempo real lo que está pasando ahora. Eso es increíble. La comunicación ha aumentado, la velocidad de la comunicación ha aumentado, y eso nos pone en un desafío como iglesia. Tenemos que hablar a la misma velocidad
que las generaciones actuales. No significa hablar rápido, ¿no? Significa comunicar el mensaje, ser la iglesia, llegar a atender las situaciones con la velocidad con la que se mueve la sociedad actualmente. Y a veces yo me siento a pensar en mi trabajo y digo, no estamos llegando al mismo tiempo. Yo evalúo y digo, creo que estoy llegando un poco tarde, porque la comunicación está siendo bastante más rápida de lo que nosotros alcanzamos a medir. La cantidad de información que hay disponible ahora es mucho más que la que había hace 15 o 20 años atrás. Yo, cuando fui por primera vez me conecté a internet por primera vez, yo tenía 13 años. Caminé unas 15 cuadras porque tenía que ir a un ciber. No sé si todos se acuerdan de los ciber, siguen existiendo en algunos lugares. Y cuando entré, pagué una hora, que en aquel momento era $1 la hora, y me senté en la computadora y no sabía qué hacer. Yo no tenía nada porque mi vida no transcurría en internet. Así que fui por la experiencia, por la novedad, pero en realidad no hice nada, me aburrí, revisé un poco la página web de River, soy hincha de River, así que entré ahí, revisé y nada, me fui a mi casa sin tener nada que hacer. Menos mal, porque en realidad yo podría haber entrado a cualquier lado, a hacer cualquier cosa. Hay mucha información disponible, ahora ya no es así, ahora todos nosotros tenemos información acá en nuestro celular, ¿no? Así que yo puedo buscar datos acerca de cuántos casos de COVID, cuántas muertes y cuántos accidentes de tránsito y el servicio meteorológico, y todo lo tengo acá. Y eso nos pone en un desafío como iglesia. Hay más información de la que antes teníamos, para bien y para mal. Nosotros trabajamos en Salta con grupos de jóvenes y de adolescentes. Y el otro día charlábamos con los padres de los adolescentes y les decíamos esto, que ellos saben, pero que hay que recordarse. No hace falta que ustedes no le cuenten cosas a los chicos, porque los chicos se van a enterar igual. No, me dice una mamá, pero mi hijo no busca. Es que no hace falta que busque, le va a llegar la información lo mismo. ¿No les pasa a ustedes? No hace falta que entres al buscador. Te llegan las notificaciones, te llega la publicidad, abrís tus redes sociales y ahí está. La información está, es mucha, nos busca y nosotros tenemos que estar preparados como iglesia para ser iglesia en una época donde la comunicación es muy rápida y la información es mucha. Y también la dinámica de los cambios es una característica de esta era digital en la que estamos viviendo. Los cambios son, por lo mismo que dijimos recién, son muy rápidos y además son participativos. ¿Qué significa eso? Que hasta hace unos años atrás los cambios de la sociedad los generaba un grupo de personas. Ahora la sociedad experimenta cambios de los que todos vamos participando. Las redes sociales son un buen ejemplo de eso. Lo hablábamos en la casa con José. Uno comparte una noticia falsa, una fake news, y después hay que dejar que las redes sociales hagan su trabajo, ¿no? O estuvimos charlando con los chicos de nuestra iglesia en Salta acerca de los scratches. No sé si acá se usan mucho, pero allá tuvimos que frenarlos porque se descubre que hay un profesor que hizo tal cosa y ya se scratcha, se saca la foto, se pone en las redes sociales. Así que tuvimos que hablar con nuestros adolescentes, decirles, miren, eso no es prudente, no está bien, no es sabio. La Biblia no habla del scratch, pero sí nos habla de que seamos más cuidadosos con las cosas que hablamos y frenen un poco, porque cuando es mentira, uno no sale a apuntar todo lo que anduvo diciendo por ahí, ¿no? Y menos en las redes sociales donde ya lo vieron miles de personas enseguida. La gente, las nuevas generaciones están acostumbrados a participar de los cambios. Ellos son protagonistas de cómo se está construyendo la historia. Ustedes saben, podríamos hablar de esto toda la mañana, se lo dije antes. Los chicos a los 16 años pueden votar y ellos ya están tomando decisiones importantes para el destino de la historia de nuestro país a los 16 años. A los chicos se les pide opinión, se les informa, y estamos viendo hacia tiempos en los que ya se les va a dar más información y se les va a pedir más opinión que a nosotros, incluso como padres. Los cambios van volando, cambian mucho y la sociedad participa. Yo recuerdo que en mi adolescencia no tenía muchas posibilidades de participar de la construcción de mi sociedad. A los 15 años, 16, yo era considerado todavía menor de edad, entonces las decisiones las tomaban mis padres, las tomaban los gobernantes, las tomaban los directivos, pero yo me doy cuenta que hoy nosotros trabajamos con chicos de 14 años que ellos están siendo protagonistas de la historia, que toman decisiones, que se involucran
proyectos, en programas. No sé si aquí se usa la Organización de las Naciones Unidas o ACNUR, es un programa que capacita a los chicos en su adolescencia para eso. Así que hacen proyectos sociales y se vinculan con la política a los 15 años. Les cuento, por ejemplo, que yo nunca había tenido conversaciones de política en mi casa. No era un tema que en casa se usaba mucho, pero además a mí no me interesaba. Me sorprende cómo ahora los chicos a los 13, 14 años a mí me hacen preguntas políticas. O creo que les había contado que una de las adolescentes que tiene 13 años, cuando iba a recibir su vacuna, dijo: yo quiero que me vacunen con la de no me acuerdo cuál laboratorio, porque dicen que esa te hace estéril y yo no quiero tener hijos. 13 años. Digo, ¿por qué no querés tener hijos? No, porque los hijos son una carga y por cada hijo no sé cuántos años de vida, tal cosa. Tenía toda su información con esta nueva doctrina también que hay de que los hijos es mejor viajar por el mundo que tener hijos, y tiene 13 años. Y se hacen preguntas que yo a los 13 años no me hacía. Yo a los 13 jugaba al fútbol todavía y andaba con mi pelota bajo el brazo. Y ahora ya no. Nos ponen un desafío. Tenemos que ser la iglesia en nuevos tiempos. ¿Qué hacemos con esos chicos? Los encierro. ¿Qué hago con mis hijas que tienen 7, 4 y 1 año? ¿Las encierro en casa y no las dejo salir? Es imposible. No puedo hacerlo. Tengo que ser la iglesia en este tiempo. Les voy a contar rápidamente, para que sigamos pensando juntos, algunas subdivisiones a grandes rasgos de esta era digital. Perdón. Hay una generación que se llama los baby boomers, se llama así porque nacieron muchos niños en esa época, que van más o menos, esto siempre es aproximado porque esta fecha ustedes saben que no se puede definir, entre 1945 y 1964. ¿Alguien nació en esa época, 1945 y 1964? ¿Ustedes? Ay, justito. ¿Y usted? ¿En qué año nació? 52. En el 52. Qué joven está todavía. Bueno, en esta generación, 1945 y 1964 es una generación. Otra generación comienza después, lo que le llama la generación X, entre 1965 y 1980. Ahí está la mayoría de los que estamos acá, ¿no? O bueno, nos falta. Todavía no, bueno. Después de eso vienen los millennials. Perdón, tengo esta alergia. Los millennials, que es una generación más famosa, se habla mucho de los millennials, cada generación con sus características, que les repito, no vamos a hablar ahora, son los que nacimos entre 1981 y 1995. Yo estoy en esa generación, yo nací en 1986. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué les menciono estas tres generaciones? Porque nosotros, nacimos sin la digitalización, nosotros fuimos testigos de la llegada del mundo cibernético. Les acabo de contar recién, ¿no? Yo me acuerdo cómo era mi vida sin internet, sin un celular. Crecí sin internet, no me preocupa para nada, pero fui testigo de la llegada de todo esto y tuvimos que acostumbrarnos a convivir con este nuevo mundo. Estamos aprendiendo todavía a convivir con este nuevo mundo. Y esta es la generación que está en la iglesia. Tenemos una generación híbrida, o tres generaciones, que, insisto, nacimos y crecimos sin tecnología, pero ahora, ¿qué quedará? Ahora vivimos en un mundo que está gobernado por la tecnología. Pero después vienen las otras generaciones, la generación Z, que es la que nace en 1996 al 2010, que ahí me parece que están ustedes, y la generación actual, la última, que es la generación Alfa, que es la del 2010 en adelante, que es donde están mis hijas, y creo que también algunos de ustedes, ¿no? Bueno, la diferencia de estas dos generaciones que acabo de mencionar es que ellos son los verdaderos nativos digitales, así se los llama. Ellos ya nacieron con la tecnología, nacieron con avances, para ellos es común, es normal, y ellos, sobre todo la generación alfa, mis hijas, no imaginan cómo era la vida sin tecnología. El otro día tuve que explicarle a mi hija Anita, tiene 7 años, tuve que explicarle lo que era un cassette. Entonces le dije, tenías que meterlo en un equipo que daba vueltas con los palitos y por ahí con la lapicera, y ella me miraba como, qué raro, porque ella cuando quiere escuchar música pone YouTube.
a pesar de que tratamos de que no se relacione tanto con internet, pero el abuelo me dice, toma, y empieza a hacer. Así que cuando yo quería escuchar muchas veces una canción, ¿qué hacían? Tenía que apretar un botoncito que vuelva para atrás, volver a apretar el botoncito para que vaya adelante, y en cambio ella ahora ya directamente toca de nuevo el video y se reproduce. ¿Y qué significa eso? Que mi papá, que vio la llegada del televisor a color, que vio la llegada de la computadora, vio la llegada de los celulares, ahora se relaciona con su nieta y que es totalmente distinta. Son solamente 2 generaciones de diferencia, pero los mundos de ellos son absolutamente diferentes. Para mí es un desafío tener que explicarle a mi papá que hay cosas que yo no puedo hacer con Anita, como él las hacía conmigo, porque Anita tiene una vida distinta, en una sociedad diferente. La vez pasada teníamos una conversación con mi papá en la que, porque Anita le contó a su abuelo que le estuvimos enseñando acerca de la homosexualidad. Anita tiene 7 años, no recuerdo, ¿no? Entonces mi papá me dice, ¿por qué le enseñas esas cosas? Y digo, es que ella las aprende igual. Si yo no se las explico, no es que ella está viviendo una burbuja que no entiende nada. Ella igual escucha. Su vecinita se peleó con ella el otro día, la vecina tiene 8 años, porque esta nena le ofreció a mi hija que sean novias, y Anita le dijo que no, que eso no se puede. La nena le dijo sí, porque a mí mi papá me dice que ya se puede, y entonces como Anita le dijo que no, la nena se enojó y le echó de la casa. Y le digo, si yo no se lo digo, si yo no le enseño a Anita, lo va a escuchar igual. ¿O qué hago? ¿Le encierro con llave en la habitación que no juegue con nadie? No se puede. Y eso es que, por lo menos, Anita va a una escuela de confesión evangélica donde no le enseñan esas cosas desde el colegio, pero si no, también lo estaría viendo en las aulas, lo ve en internet. En otra oportunidad pasé por la casa de mis padres y veo en un televisor que estaban viendo las nenas un dibujito y vi mucho arcoíris, mucho unicornio, entonces me volví. Y mi papá se da cuenta y me dice, ¿qué pasa? No, es que justo vi que eso. ¿Y cuál es el problema? Me dice mi papá. ¿No sabías que los colores del arcoíris tienen una simbología, los unicornios tienen... Ah, no sabía, me dice mi papá. Bueno, esa es la distancia de los mundos que estamos viviendo. Para mi papá era un caballito, pero lo que estaba viendo Anita en realidad era un dibujito que estaba promoviéndole otro tipo de ideas. Y no voy a seguir hablando porque yo sé que ustedes saben bien, es un mundo de distancia entre el mundo en el que vivimos ahora y en el que hemos crecido. Y la iglesia está compuesta, como siempre, por personas que vienen con una cultura. Y ahora la cultura nosotros podemos pensar que está bien, todos vivimos en una misma ciudad, así que no debería haber muchas diferencias, pero las diferencias culturales pasan más por otro lado, por las diferencias generacionales. Nos toca ser iglesia en esta nueva era, donde hay mucha información, mucha comunicación, donde no podemos frenar la mayoría de las cosas que están pasando. Son características totalmente distintas, pero nuestro desafío sigue siendo ser la iglesia en esta nueva sociedad. ¿Qué significa todo esto entonces? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser iglesia en la era digital? De la responsabilidad que la iglesia ha tenido y lo que la iglesia hizo históricamente. Históricamente, la iglesia ha sabido ser esa comunidad que dijimos al principio en el contexto en el que le tocó vivir. Le hago una pregunta. Si los apóstoles eran judíos, ¿por qué escribieron el Nuevo Testamento en el idioma griego? ¿Sabían que eso es así? No sé si los apóstoles hablaban en hebreo, pero no escribieron en castellano, escribieron la Biblia. Bueno, ellos no sabían que estaban escribiendo la Biblia, pero al escribir las cartas a las iglesias, lo hacen en griego. ¿Por qué? Era griego lo que la leía. Simplemente porque si ellos hubiesen escrito en hebreo, nadie los hubiera entendido. O deberían haber hecho el trabajo de ir a la iglesia de Corinto y enseñarle a toda la comunidad de Corinto a hablar su idioma para que los entiendan cuando ellos predicaban. Pero no hicieron eso. En realidad, ellos adaptaron el mensaje al idioma que era común en esa época, que era el griego, y escribieron las verdades eternas de Dios en el idioma de la gente. Y cuando hace unos meses, recordamos la Reforma Protestante, qué cambios enormes y hermosos que trajo a la sociedad, y que todo comenzó por lo mismo. Las Biblias se leían en latín,
las misas se hacían en latín y la gente no entendía nada. Entonces el gran desafío de la reforma y la gran ganancia fue devolverle a la gente la Biblia en su idioma, en un culto del que puedan participar y que puedan entender. Y algo tan básico que a veces nos resulta tan difícil, aprender el idioma para comunicar. Si yo me fuera a otro país, tendría que aprender ese idioma. Si ustedes se fueran a vivir a otro lugar, que hablen otro idioma, por supuesto, a Brasil, habría que aprender portugués. Y a veces nosotros no queremos aprender el idioma de nuestra cultura. Es algo tan simple, ¿no? Tenemos que ser la iglesia que le habla a una nueva sociedad que tiene un idioma particular y que tenemos que aprender a comunicar el mismo mensaje de siempre en ese idioma. El desafío es este, es ser esa comunidad que Dios creó para que seamos, pero en el contexto en el que nos toca ser esa comunidad. ¿Sí? Lo repito, ¿cuál es el desafío de ser iglesia en este tiempo? Es el mismo que la iglesia tuvo siempre, siempre. Ser la comunidad que Dios creó en medio del contexto en el que Dios nos puso. No, hay cosas que no vamos a cambiar, están en nuestros principios, están en nuestras convicciones, pero hay cosas que vamos a tener que adaptar porque el mundo está cambiando y cada vez más rápido. Y más, otro desafío, no solamente cambiar después como reacción, sino cambiar antes, para anticipar. Ese sería el objetivo ideal. Hace un tiempo viene un joven y me dice que estaba enojado con su novia porque ella le había tratado mal por WhatsApp. Yo me imaginé que le había mandado un audio. No, me dice que en realidad, digo, ¿cómo sabes que te trató mal? Porque me mandó un mensaje con mayúsculas y cuando escribe con mayúsculas es porque me está gritando. Digo, vamos a hablar con ella, capaz que solamente tenía activada la mayúscula del teclado y no se dio cuenta, efectivamente era así. Y eso a mí me hizo pensar en cómo tenemos que empezar a comunicarnos de otra manera, porque hay nuevos códigos, hay nuevas metas. Durante la pandemia tuvimos que aprender a relacionarnos con la tecnología de una manera que antes no lo hacíamos, yo incluido. Ya les contaba cuando dábamos el curso que no es mi preferencia, a mí me gusta esto, pero teníamos que hacerlo, si no, ¿qué otra cosa íbamos a hacer? No relacionarnos más. Bueno, las redes sociales también tienen sus códigos y tuvimos que aprender a usarlos, Internet tiene sus códigos y hay que aprender a usarlos, el mundo ha cambiado y tenemos que aprender a relacionarnos con el mundo, pero seguimos siendo la iglesia, con la conciencia de la misión que tenemos. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cambiar la cultura de las personas? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Les voy a plantear algo, espero no quiero que lo tomen personal, esto lo planteo siempre en todos lados. Cuando yo evalúo mi trabajo, mi tarea ministerial y mi predicación, yo tengo que pensar, y ahora que terminó el año, lo hicimos al ejercicio con Gaby, con mi esposa, de pensar si lo que estuvimos haciendo era predicar el Evangelio durante el 2021, por ejemplo, a nuestros jóvenes. ¿Les estuvimos predicando el Evangelio o les estuvimos enseñando la cultura evangélica? Porque no es lo mismo, y a mí el Señor no me llamó a ser evangélico, me llamó a ser discípulos de Jesús. A ver si me puedo explicar mejor. Hay muchas cosas que yo creo, pero que no son propias del cristianismo, son propias de la cultura evangélica. Por ejemplo, este púlpito que estamos usando con este templo no es propio del cristianismo. Sí lo sabían, ¿no? ¿Sabían? ¿No? No digo que está mal y que vamos a cerrar todo, por favor, espero que me entiendan, pero cuando comienza el cristianismo, no comienza en templos. No había templos, los cristianos se reunían en las casas o en otros lugares. Estos templos los hemos heredado de otros cultos, no del cristianismo. El púlpito era lo que usaban los maestros de filosofía para dar sus cátedras, no era parte del cristianismo. Así que, obviamente los vamos a usar, pero tengo que acordarme que esto no es parte de la esencia del cristianismo. El cristianismo, ser cristiano pasa por otro lado, por otra cosa. Así que tengo que ser muy fino yo en darme cuenta que yo a los jóvenes, estoy hablando, ¿no? A los jóvenes de la iglesia yo no les digo que vengan a la reunión porque como si ese fuera el
máximo beneficio de ser cristiano. Sí les pido que sean parte de la iglesia, que se congreguen, que tengan comunión, que se relacionen. Pero eso no es solamente venir a la reunión, ¿no es cierto? Es mucho más que venir a la reunión, congregarse y ser parte de la iglesia. Así que ahí hay un ejemplo de cómo tengo que diferenciar lo que es la cultura evangélica de lo que es el cristianismo. Después, como resultado de ser verdaderos cristianos, pasan otras cosas. Les voy a poner otro ejemplo. Yo no quiero que los chicos o mis hijas mismas aprendan la Biblia. Ya sé que suena medio raro. Yo no quiero que ellas se acuerden de las historias bíblicas. Yo quiero que signifique algo para ellas. Si ellas saben contarme de Abraham, de David, que mató al Goliat, de Noé que se lo comió la ballena, que en realidad nunca dijo la Biblia que era ballena, pero bueno, supongamos que sí. Si se acuerdan la historia, no me garantiza todavía a mí que mis hijas están entendiendo el cristianismo. Pueden acordarse de la historia bíblica solamente. Sería igual que acordarse de otros cuentos, nada más que esto es un cuento bíblico y yo me puedo sentir engañado porque digo, mirá, mi hija sabe la Biblia, sabe la historia. Ahora, ¿ella entendió lo que significa? ¿Significa algo para su vida personal y su relación con Dios? ¿Entendió el ejemplo de Noé, de no querer escapar del llamado de Dios y que es mejor doblegarse ante la voluntad soberana? ¿Significa algo para ella o solamente aprendió la Biblia? ¿Qué dije yo? Ah, perdón. Gracias. De Jonás. Estamos atentos. Sí, menos mal, porque a veces yo me confundo. Entonces ese es mi desafío. Tengo que pensar qué es lo que les estoy comunicando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos en una época donde justamente los soportes tecnológicos hacen que los chicos memoricen menos. Yo mismo me doy cuenta que hace 10 años yo podía memorizar muchos números telefónicos y ahora ya no, porque no lo necesito, tengo todo en mi celular. Entonces yo no sé si mi hija va a estar preparada para acordarse de todos los detalles de la historia bíblica. No lo sé. Lo que sí tengo que garantizarme es que ella tenga un encuentro con Dios y que esa historia simbolice algo para ella. Un ejemplo más y ya con esto voy terminando. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esta Biblia impresa acá. Bueno, anoche le hacía un chiste a los chicos. Qué bueno que podemos tener esta Biblia. Pero hay países donde hay hermanos nuestros que no pueden tener. Porque no está traducida a sus idiomas o porque si los encuentran con una Biblia, desde que los meten presos hasta que los matan. La pregunta es, ¿cómo hacen esos hermanos para enseñar la Biblia sin Biblia? Y ahora con el celular. Ahora con el celular. Bueno, pero es lo mismo, ¿no? Si les encuentran una Biblia en el celular, se memoriza. ¿Lo que ellos aprendieron? Lo aprendieron, sí. Entonces, les voy a hacer otra pregunta. ¿Es indispensable tener una Biblia impresa para ser cristiano? No. Es indispensable tener la palabra de Dios en mi vida. ¿Cómo? Y bueno, veamos la forma en que eso va a pasar. Pero se puede ser, si no tendríamos que estar diciendo en este momento que aquellos hermanos que están en esos países no son la iglesia, porque no tienen su Biblia impresa. O porque no se reúnen en lugares como este, no pueden si son perseguidos. ¿Cómo hacen para reunirse entonces? Con la pandemia era muy gracioso porque charlábamos con algunos líderes de que para nosotros fue una crisis porque dijimos no nos podemos reunir. Y le digo, pensar que hay cristianos en China en este momento que nunca se pueden reunir. Y ellos, si se enteraran de que estamos tan preocupados porque tenemos que cerrar el templo, dirían, hermano, a nosotros nos matarían si nos encuentran reunidos. Y la iglesia en China está ahí y sigue creciendo. ¿Cómo? Porque se puede adaptar el ser iglesia al contexto en el que está. Pero en China están cerrando iglesias. Sí, por eso. En Corea del Norte está prohibido por el comunismo, hay un montón de países. ¿Cómo hacen ellos para seguir siendo iglesia, compartiendo? Y para nosotros cuando tuvimos que cerrar nuestras reuniones era tan difícil entenderlo porque estamos acostumbrados y porque fue un desafío de repensar en todo esto. Entonces, el punto está en lo que quiero decirles, ser iglesia no pasa por las cosas que hacemos, sino por otra cuestión, por nuestra identidad, por nuestra naturaleza, por nuestra misión, por lo que leímos en Efesios, por saber quiénes somos, cuál es nuestra razón de ser y cuál es nuestra misión, para que podamos interactuar con nuestro contexto, para poder conversar con ellos, para seguir defendiendo la verdad, levantando la verdad y con la esperanza que proporciona el Evangelio.
Nuestro desafío como iglesia, generación tras generación, es que el Espíritu Santo nos ayude a ser la iglesia en el contexto en el que tenemos que ser iglesia. Aprendiendo nuevas cosas, por supuesto que sí, y otras claramente que no las vamos a negociar, pero aprendiendo a comunicarnos con nuestro contexto para que ellos también puedan encontrar la verdad del Señor. Amén. ¿Podemos orar? Puede ser. Me gustaría, si quieren ponerse de pie, que podamos pedirle a Dios, a su Espíritu, que Él nos ayude en este desafío tan maravilloso que tenemos. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, queremos en esta mañana, como lo dijimos recién, agradecerte porque estamos en tu cuerpo, hemos sido incluidos en esta maravillosa aventura de ser la iglesia, en esta bendición que tenemos, este privilegio de poder ser parte de tu novia, de tu cuerpo, que te espera, que te exalta. Estamos, Señor, expectantes, ansiosos, porque queremos verte regresar y buscar a tu pueblo, pero también somos conscientes de la misión que tenemos y de la responsabilidad que tenemos delante de ti en primer lugar, pero también delante del mundo que nos escucha. Y por eso, Señor, es que te pedimos que nos des, por tu Espíritu Santo, sabiduría y discernimiento para poder ser una iglesia relevante, una iglesia que predica y vive un evangelio genuino en medio de su comunidad, y que ese evangelio produce cambios, porque queremos ver personas que puedan conocerte y que sean transformadas, llamadas de muerte a vida a través de tu iglesia. Gracias, Señor, por esta preciosa congregación que está aquí, que has sostenido durante este tiempo. Quiero pedir tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre sus familias, sus proyectos, que sigas impulsándolos, que ellos continúen creciendo y brillando en medio de esta generación que te necesita. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.